Hermanos, gloria a Dios por este 30 aniversario que nos permite celebrar. Gloria a Dios también por la alabanza, por este hermoso momento en el que nos guiaron los chicos de la alabanza. Y también gracias a Dios por esa hora más de descanso que nos dio en este día, ¿no? Espero que la hayan disfrutado ustedes en sus hogares y que en este día estén con nosotros escuchando de la palabra de Dios para ustedes y también glorificando a Dios y contentos como nosotros lo estamos porque nos ha permitido como iglesia celebrar otro año más de vida. En esta semana tuvimos varias actividades, específicamente tuvimos cultos, 4 cultos en la semana con predicaciones de distintos pastores. Y también fuimos bastante glorificados a Dios con estas predicaciones. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él no nos ha dejado en ningún momento solos. Él siempre ha estado comunicándonos a nosotros de su voluntad, de su palabra, de lo que Él quiere que nosotros como pueblo de Dios escuchemos. Y le doy gracias a Dios por estos 4 pastores que predicaron porque los 4 hablaron de aspectos que nosotros también hemos platicado como iglesia, de cómo debemos alcanzar esa misión que Dios nos ha dado de ser más como Jesús. Por esta misma razón es que en este día, amados hermanos, no voy a predicar acerca de la serie que venía predicando de raíces. Eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Entonces, si ustedes querían saber cuáles eran las otras características de la llenura del Espíritu Santo, conéctense la próxima semana y vamos a poder ver cuáles son esas características. En esta ocasión, quiero guiarlos a la lectura de la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 15. Josué capítulo 24, del 14 al 15, y les voy a pedir en sus hogares que abran sus Biblias, saquen sus Biblias, hermanos. No van a aparecer las letras ahí de la palabra de Dios, pero abran sus Biblias porque en este día voy a ocupar varias citas y me gustaría que por favor me pudieran ir siguiendo ahí en la lectura con sus Biblias. Dice la palabra de Dios ahí entonces, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, dice esto: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, porque hasta este día tú has sido fiel con nosotros, con la iglesia Campamento de Dios. Gracias, Dios, porque en este día podemos adorarte libremente. No podemos hacerlo de manera presencial por la pandemia que nos está atacando, pero podemos hacerlo en nuestros hogares, Dios, y podemos transmitir libremente nuestras transmisiones de los cultos. Gracias, Dios, por esa libertad que nos das en este país de poder seguir proclamando tu mensaje, tu evangelio. Ayúdanos, Dios, a apreciar esa libertad que tenemos, porque probablemente habrá días cuando no podamos platicar más de tu palabra, cuando hablar de ella signifique quizás dar la vida. Dios, ayúdanos a aprovechar las oportunidades que hasta la fecha nos has dado. Te bendecimos y te alabamos, Dios, y ayuda a que tu iglesia siga avanzando con la misión que le has encomendado. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegar a los 30 años puede ser para algunos traumático, porque generalmente se considera que cuando se llega a la edad de los 30 años, se entra a la adultez. Adiós a la juventud y bienvenidos a las responsabilidades y a los achaques propios de la edad. ¿Cómo te das cuenta que ya llegaste a esta edad de la adultez y de los 30 años? Bueno, te das cuenta cuando empiezas a hablar de cositas así como tipo de que cuando yo era joven me podía desvelar quién sabe cuánto tiempo y al siguiente día me podía despertar fresco como una lechuga. O quizás con frases como yo podía correr X cantidad de kilómetros y no pasaba nada. Pero ahora apenas corro un poco y me falta el aire y mis rodillas ya tampoco aguantan. Entonces, a partir de ese momento, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo ya está en otra etapa. También puede ser traumático
porque empiezan las comparaciones. Y discúlpenme jóvenes que están aquí, pero yo sé que pasa eso. Empiezan esas comparaciones de, bueno, mi papá tenía 30 años y cuando tenía 30 años mi papá ya estaba casado, ya tenía 3 hijos y tenía casa. Y yo a mis 30 ni novia tengo. Entonces sí, ¿verdad? De pronto cruzar o llegar a esta edad de 30 años para algunos puede ser traumático. Y bueno, así es la naturaleza de la vida. Por lo regular, cada década que cumplimos años, ¿verdad? Cada 10 años, presenta retos propios, sobre todo porque hay algunas personas que tienen pánico a envejecer. A los 40 años viene esta crisis de la mediana edad, a los 50 o los 60 años cuando la familia los hijos empiezan a abandonar el hogar, viene esta crisis del nido vacío y así, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces cada década por lo regular trae como estos progresos en nuestra vida que en ocasiones algunas personas los pueden trastornar un poco, ¿verdad? Porque no quieren llegar a esa edad. No, los jóvenes de 20 no quieren llegar a los 30, piensan que esa edad no, ¿verdad? No es conveniente porque ya implica otra etapa en su vida. Pero bueno, quedémonos en los 30. Quedémonos en los 30 porque como iglesia nosotros estamos cumpliendo precisamente 30 años de ser iglesia. Y los estamos cumpliendo en una época bastante extraña, una época que no habíamos vivido anteriormente ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros habíamos vivido algo así como lo que estamos viviendo ahora. Estamos cumpliendo 30 años en medio de una pandemia que nos ha obligado a tomar ciertas medidas precautorias con el fin de no propagar aceleradamente el COVID-19. Que por cierto, hermanos, ahora en diciembre de este año se cumple un año en el que surgió este virus, allá en China. Precisamente por eso es COVID-19, porque salió en el 2019, a finales, en diciembre. Ahora en diciembre se va a cumplir un año que salió este virus. Y nuestra celebración de 30 aniversario precisamente coincide con un repunte de contagios. Ya les había comentado tiempo atrás que como iglesia estábamos buscando la posibilidad de volver otra vez a reunirnos en el templo, pero apenas estábamos pensando eso cuando Oaxaca regresa otra vez a semáforo naranja, que por cierto, hoy escuché que ya andaban pensando en regresarlo otra vez a semáforo amarillo, pero el gobernador Alejandro Murat piensa que todavía no es conveniente y sigue pensando si es conveniente acatar las órdenes en este caso, el gobierno nacional o mantenerse de una manera independiente tomando esta decisión de continuar en semáforo naranja. Y sucede esto, hermanos, porque según el secretario de Salud de aquí del Estado, ellos han observado, en base a las mediciones y a las estadísticas que han tomado, que la cantidad de contagios se dispara después de las celebraciones. Por ejemplo, después del Día del Niño hubo un disparo de contagios, después del Día de la Madre hubo un disparo de contagios, después del Día de la Independencia, de la celebración del Grito de Independencia, hubo un disparo de contagios, y entonces, por lo mismo, se espera que en estas fiestas oaxaqueñas, muy típico de esta región, ¿no? El Día de Muertos, la Guadalupana o la Navidad, seguramente suceda lo mismo. Es lo que se ha estado pensando y por esa razón los gobernantes aquí del Estado, el gobernador, sigue pensando si es conveniente pasar a amarillo o quedarse todavía en semáforo naranja, que seguramente lo más conveniente será continuar con este semáforo naranja, porque sí, Día de Muertos, ustedes saben cuánta gente moviliza aquí en Oaxaca y es peligroso. Es peligroso porque después de cada una de estas congregaciones de personas, de reuniones, ya sea en lugares cerrados o inclusive en el panteón, puede generar más contagios de los que el sistema de salud puede manejar. Desde el domingo 29 de marzo, no nos hemos reunido nosotros presencialmente. En aquella ocasión, yo recuerdo muy bien porque inclusive hicimos un comunicado, en aquella ocasión pensamos que solamente no nos íbamos a reunir 2 domingos. Y dijimos, bueno, por lo pronto, el 29 de marzo y el primer domingo de abril no nos vamos a juntar. Pensábamos que se iba a acabar pronto, que nada más íbamos a estar 2 semanas confinados y que posteriormente íbamos a poder salir otra vez a las calles, pero no. De hecho, precisamente hoy se cumplen 31 domingos. Fíjense bien, nada más 31 domingos sin que podamos
estar en nuestras instalaciones. Y esto, el que nosotros no podamos reunirnos en nuestras instalaciones, ha ocasionado distanciamiento emocional entre los creyentes. He notado esto, he notado cómo el hecho de no podernos ver todos los domingos ha generado este distanciamiento emocional, donde como ya no ves al hermano, pues no sabes ni cómo está, no le hablas. En algunos inclusive ha generado un enfriamiento espiritual. Los ídolos que nosotros teníamos guardados han salido a la luz y esta pandemia ha dejado ver qué es lo que realmente adoramos en nuestras vidas. Por esa razón, hermanos, y en ocasión de este 30 aniversario, el día de hoy yo me propongo invitarte a que renueves tu pacto con Dios. Es lo que quiero que hagas hoy. Yo quiero que puedas renovar otra vez ese pacto que hiciste con Él cuando le pediste que entrara a tu vida. Porque de vez en cuando nosotros necesitamos recordar de dónde nos ha rescatado Dios y el compromiso que nosotros hicimos hacia con Él. En este pasaje que acabamos de leer, en Josué capítulo 24, este pasaje sucede exactamente cuando el pueblo israelita ya ha tomado posesión de la tierra prometida. Han entrado ellos ya a la tierra prometida, está al final de Josué. Todavía no conquistaban toda la tierra, pero ellos ya habían capturado grandes ciudades, ya habían conquistado grandes ciudades ahí de Canaán, habían conquistado Jericó. Ustedes recordarán la historia de Jericó, donde los israelitas le dan 7 vueltas a la ciudad el último día y las murallas caen y entonces entran y capturan la ciudad. Ya sucedió esto. También ya tomaron otras ciudades como Hebrón o como esta ciudad de Betel. Y entonces, después de que ya han tomado todas estas ciudades y de que ya están a punto, ahora sí ya Josué de morir, porque va a morir Josué, entonces Josué comienza a dar un discurso de despedida. Josué comienza a decir sus últimas palabras. Así como Moisés dio sus últimas palabras, Josué también comienza a dar sus últimas palabras. Pero antes de morir, Josué quiere que los israelitas recuerden el pacto que Dios hizo con ellos. Pero también quiere que ellos recuerden el pacto que ellos hicieron con Dios. Y en esta ocasión, en el libro de Josué, es al menos la tercera vez que aparece en la historia bíblica una ocasión en la que ellos comienzan a recordar y se les empieza a recordar cuál es el pacto que ellos hicieron con Dios. Esta es la tercera ocasión. Es la tercera ocasión en la que ellos renuevan sus votos. Es la tercera ocasión cuando se les renueva el pacto y ellos responden que desean obedecer a Dios. Más o menos, algo así como cuando hay esta renovación de votos matrimoniales, cuando se casan, ¿verdad? Una pareja y luego por ahí a los 10 años o a los 20 años o a los 25 o a los 50, dependiendo de cada uno, hacen de pronto estas otra vez renovaciones de votos y se vuelven a hacer un culto para agradecer a Dios y vuelven a decirse otra vez aquellos votos que se dijeron en aquella ocasión. Algo así, ¿verdad? Aquí están otra vez Josué recordándoles a ellos el pacto que han hecho, no solamente Dios con ellos, sino también ellos con Dios. Y miren, lo primero que yo quiero que observen en este pasaje, antes de entrar completamente en él, lo primero que yo quiero que ustedes observen es que en la renovación de votos, lo primero que se hace es recordarse la fidelidad de Dios. Porque nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios que ha tenido con nosotros. Antes de que Josué dijera esto, Josué dijo, Dios ha sido fiel. Antes de que Josué dijera estas palabras, Josué, antes de decirles a ellos, ustedes tienen que ser fieles a Dios, Josué dice, Dios tomó a una persona. Ustedes lo pueden leer en sus casas, del versículo 1 al versículo 13 de ese capítulo. Josué dice, Dios tomó una persona, Dios tomó a Abraham. Dios tomó a Abraham y le dijo, vas a ser tú un padre de multitudes. Y te voy a dar esta tierra donde tú estás pisando a tus descendientes. Y voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren. Tus hijos van a ser esclavos por muchos años, pero yo los voy a liberar con grandes señales de Egipto. Y entonces expulsarán a los habitantes de Canaán. Dios le había prometido esto a Abraham. Y los primeros 13 versículos de este capítulo 24, Josué le empieza a recordar al pueblo cómo es que Dios cumplió cada uno de los aspectos de sus promesas. Dios cumple cada uno de los aspectos de su promesa hecha a Abraham.
Es más, a pesar de la necedad de los israelitas, Dios cumple su palabra. Ustedes pueden leer el libro de Números y se darán cuenta que el pueblo israelita en ningún momento merecía que Dios fuera bueno con ellos, que Dios los cuidara, que Dios los siguiera protegiendo, pero Dios es fiel a su palabra y cumplió todas sus promesas. Unos capítulos antes, ahí mismo en Josué, capítulo 21, vean lo que dice en el versículo 43 en adelante, capítulo 21 de Josué. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. ¿Qué hizo Dios? Le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio. Fíjense, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Versículo 45, bien importante, márquenlo en sus Biblias. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo realidad. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Hermanos, nuestra confianza en Dios descansa en la fidelidad de su palabra. Dios no miente, hermanos. Dios no cambia de parecer. Si quisiéramos nosotros explicarlo en términos terrenales, diríamos que Dios es un hombre de palabra y su palabra es ley. Él prometió tomar este pueblo, así que como en la Biblia es descrito, un pueblo insignificante, un pueblo que no tenía tierra. Dios toma este pueblo insignificante, pequeño, chiquito, para bendecirlo y para darle un territorio, y que de esta manera todas las naciones se dieran cuenta de que solamente Jehová es Dios y que los otros dioses no son más que inventos que surgieron de la imaginación humana. Dios toma este pueblo y le hace una promesa, un pueblo que no era fuerte militarmente hablando, un pueblo pequeño en cantidad también. Y sin embargo Dios los toma y los va llevando hasta la tierra que Él había dicho que les había prometido entregar, cumple todas sus promesas, los lleva, los establece ahí y expulsa a sus enemigos. Adorar a esos dioses que surgen de la imaginación humana es adorar a ídolos que no escuchan, es adorar a ídolos que no pueden rescatar a quienes los adoran. Y al final de cuentas, adorar esta clase de dioses que surgen de la imaginación humana es adorar al ser humano, es adorar su imaginación, es adorar su creatividad, es adorar su ingenio, porque surgen de la creatividad humana. Lo triste es que como seres humanos seguimos adorando estos ídolos que nos hemos inventado. Y fíjense bien, hermanos, muchos de nuestros ídolos no son imágenes de santos, no son imágenes angelicales, son más bien intangibles. En esencia, nuestros ídolos es todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza. Es aquello que si tú no lo tienes, no te sientes pleno. Es aquello que si tú no lo tienes, no te sientes feliz. Esos son nuestros ídolos. La única persona en quien nosotros deberíamos confiar, la única persona en quien nosotros deberíamos hallar plenitud, la única persona en quien nosotros deberíamos hallar felicidad es en Dios. Si tu felicidad, si tu plenitud, si tu confianza está puesta en algo más, esos son tus ídolos. Si algo nosotros pudiéramos decir de Dios y de su trato con nosotros, es que en todo tiempo Dios ha sido fiel. Y quien ha sido infiel en esta relación, hemos sido nosotros. Dios ha sido fiel con Campamento de Dios. Como toda iglesia, Campamento de Dios ha tenido momentos muy difíciles en su historia. Yo creo que todos los hermanos que tienen bastante tiempo aquí en Campamento conocen muy bien de estas dificultades que ha tenido la iglesia, pero en todo tiempo
Él ha sostenido su iglesia de manera que la iglesia siempre ha salido hacia adelante. Pero no ha salido adelante por las estrategias o por armas humanas. Ha salido adelante porque Dios es el que le ha dado la victoria y es el que la ha llevado hasta donde está hoy. La gloria sea dada a Dios. Por su gracia, por su misericordia, Campamento de Dios es lo que es hoy. No podemos decir en ningún momento que esta iglesia ha crecido por nosotros, que esta iglesia está donde está hoy porque somos muy buenos. Esta iglesia está donde está porque ha sido Dios el que ha sido fiel a su palabra y Él nos ha llevado hasta este punto. Pero ahora quiero que pienses un poquito en ti. Ya hemos hablado de la iglesia como un corporativo. Ahora reflexiona un poquito en ti. Lo que hace aquí Josué hace que ellos empiecen a pensar un poco en ellos antes de decirles estas palabras. ¿Cómo eras antes tú? ¿Cómo eras antes de venir a los pies de Cristo? ¿Qué fue a ti lo que te impulsó a buscar una iglesia donde reunirte? ¿Cómo eras antes? Piensa un poquito en esto. ¿Cómo eras antes de venir a los pies de Cristo? ¿Qué fue aquello que te motivó la primera ocasión cuando estabas buscando un lugar donde encontrar a Dios? ¿Qué fue lo que motivó esto? Dice la palabra de Dios ahí en Efesios. Quiero que me acompañen. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vean lo que dice la palabra de Dios describiéndonos a nosotros. Efesios 2, del 1 en adelante. Dice ahí, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El diablo es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por la causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando se levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así como Josué invitó a los israelitas a que recordaran lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, yo quiero que en estos momentos tú recuerdes eso, tú recuerdes de dónde te ha rescatado Dios. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Quiero que lo hagas, toma un poquito de tiempo. Piensa en esto. Piensa cómo era tu vida antes de Jesús. En varios había desesperanza. Otros eran presa de los vicios. Algunos más vinieron a Cristo porque sus matrimonios no funcionaban o porque tenían problemas familiares. Quiero que recuerdes, quiero que pienses cómo eras antes de Cristo, cómo era tu carácter, cómo era tu vida. Quiero que lo pienses porque como seres humanos nosotros olvidamos fácilmente. Olvidamos fácilmente y empezamos a darle gloria a otros ídolos en vez de darle la gloria a Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, ahí en Deuteronomio capítulo 6, antes de entrar en la tierra prometida, capítulo 6, versículo 10, Dios les advirtió a los israelitas que probablemente ellos iban a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Como seres humanos olvidamos fácilmente. Y Dios le dice a su pueblo, esto es lo que van a hacer ustedes. Van a olvidar fácilmente lo que yo hice con ustedes. Versículo 10. El Señor pronto, capítulo 6 de Deuteronomio, el Señor pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados. Antes de que ellos tomaran la tierra que van a conquistar ahí en Josué. El Señor te va a establecer en la tierra que juró darte cuando hizo pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas. Y vean lo que le dice Dios, que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte,
ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Dios sabía que una vez que el pueblo entrara en esta tierra prometida, el pueblo iba a empezar a olvidar que dependía de Dios. Y por eso le dice, tengan cuidado. Ten cuidado de cuando entres en esta tierra donde vas a habitar ciudades que tú no edificaste, vas a habitar en casas que tú no edificaste, vas a cosechar de campos que tú no sembraste. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, que fue el que te rescató de la esclavitud de Egipto. Más adelante, capítulo 8, versículo 10 de Deuteronomio, dice algo muy parecido. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, estando en la tierra prometida, asegúrate de alabar a Dios por todo lo que Él te ha dado. Versículo 11, sin embargo, ese momento, precisamente cuando todo va bien en la vida, precisamente cuando estás prosperando tu vida por estar en la tierra de Dios, dice, en ese momento tienes que tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y cuando se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y así como les pasó a los israelitas, porque los israelitas entran en la tierra prometida y lo primero que empiezan a hacer es adorar a otros dioses. Empiezan a adorar al dios Baal, a la diosa Astarte. Empiezan a adorar bastantes dioses los israelitas. Entraron en la tierra prometida y en vez de glorificar a Dios por esa tierra que les había dado, comienzan a glorificar a otros dioses. Y tristemente, mis amados hermanos, tristemente, esto les ocurre también a los cristianos. Porque vienen a Dios generalmente en medio de problemas y dificultades. Pero una vez que el panorama comienza a cambiar, una vez que Dios trae transformación a la vida, una vez que comienzan a prosperar, le sucede lo que le pasó a las semillas que cayeron sobre las rocas y las semillas que cayeron sobre los espinos en la parábola del sembrador. Las que cayeron entre las rocas, dice la palabra de Dios, reciben el mensaje con alegría. Pero una vez que ya están dentro y se dan cuenta profundizan en las implicaciones del Evangelio o cuando comienzan a sufrir persecución por ser creyentes, caen. Y los que cayeron entre espinos, dice la palabra de Dios ahí en la parábola del sembrador, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero el mensaje pronto queda desplazado por el atractivo de la riqueza, por las tentaciones de esta vida y por el deseo de otras cosas, y se pierden. Creyentes que vinieron a Dios en un momento de dificultad y que pusieron quizás un poco de confianza en Él, pero no le entregaron por completo su vida. Y llegan estas tentaciones de la vida naturales, comienzan a prosperar, las riquezas, vienen otros deseos, y poco a poco todo este tipo de cositas que son los espinos absorben y tragan la palabra de Dios, de manera que ya no puede dar fruto el mensaje de Dios en sus corazones. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, este libro de Hebreos, el autor de Hebreos hace una narrativa refiriéndose a este evento que aparece en Josué 21. Y el autor de Hebreos señala que el descanso al que los israelitas llegaron en esos primeros años, después de que entraron en la tierra prometida, no era ese descanso final,
no era ese descanso final, sino que el descanso final vendría con Cristo y la plenitud de este descanso la disfrutaremos cuando estemos en su presencia. Hebreos capítulo 4, versículo 8, quiero leerlo para que vean lo que les estoy diciendo. El autor de Hebreos va a decir eso, va a decir que el descanso que Josué les dio a los israelitas no era el descanso realmente prometido por Dios, había un descanso todavía mejor, el descanso que viene a través de Jesucristo, y la plenitud de Él la tendremos cuando estemos en su presencia. Dice ahí 4:8, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Les estoy diciendo esto, hermanos, porque en el libro de Jueces encontramos que el pueblo israelita, después de haber hecho esta renovación del pacto, el que acabamos de leer en Josué, un libro después, en el libro de Jueces, nos damos cuenta de que los israelitas, después de haber renovado el pacto con Dios, se olvidaron pronto de su promesa y comenzaron a adorar otros dioses. Y dice la Biblia que una de las razones por las que el pueblo olvidó el pacto que había hecho con Dios es que cuando ellos entraron en la tierra prometida, no siguieron las órdenes de Dios de destruir todos los altares paganos que había en esa tierra, sino que los conservaron e incluso se atrevieron a utilizarlos para supuestamente adorar a Dios, pero en realidad estaban adorando a dioses paganos, porque Dios había sido muy claro y antes de que ellos entraran en la tierra prometida les dijo, tienen que destruir todos los altares que hay dispersos por toda la tierra, porque solamente me pueden adorar en un solo lugar. Y en aquel momento Dios había dicho, me tendrán que ofrecer todos los sacrificios en Silo, un lugar ahí entre el pueblo israelita, pero todos tenían que ofrecer sus sacrificios ahí. Sin embargo, entraron en la tierra prometida, ven todos estos altares ofrecidos a otros dioses y no los destruyen. Los conservaron y siguieron ofreciéndole sacrificio a esos dioses falsos. Los israelitas no fueron leales al pacto que habían hecho con Dios y no tumbaron todos los ídolos que había en sus corazones. Nosotros como cristianos también tenemos muchos ídolos y tenemos que destruir sus altares en nuestra vida. Tenemos que destruir todos estos ídolos que podamos adorar en nuestro corazón. Vean lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5, hablando precisamente de estas cosas. Colosenses 3:5 dice así, así que hagan morir. Le está hablando Pablo a creyentes. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. No tengan nada que ver con la impureza. No tengan nada que ver con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían, tiempo pasado, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Aunque no hemos podido reunirnos de manera presencial, y a pesar de que no podamos vernos regularmente como lo hacíamos antes, eso no significa, hermanos, que nuestra santidad entró en pausa. A pesar de las circunstancias que nos rodean, debemos seguir avanzando en parecernos más a Cristo. Debemos seguir avanzando en parecernos más a Cristo. La pandemia, la cuarentena, no detiene la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de mostrar a Cristo ahí en tu hogar, en tu trabajo. Las palabras que dijo Josué aquí, en capítulo 24, hace más de 2000 años, siguen siendo tan pertinentes como hoy. Teme al Señor
Teme al Señor y sírvelo de todo corazón. Echa para afuera siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del Éufrates y en Egipto, y sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién servirás. ¿Vas a optar acaso por esos dioses de tus antepasados que solamente te prometían muerte? Quizás te prometían placer u otras cosas, pero que acababan en muerte. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en esta tierra que ahora habitas? Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Renueva tu compromiso con Dios. A pesar de la cuarentena obligada, decide no volver atrás. Ve este tiempo en el que Dios está trabajando en nuestras vidas. Ve este tiempo como una temporada para ser purificados de tus ídolos. No dejes en ningún momento de confiar en Dios. Y tú puedes darte cuenta que su fidelidad ha persistido en estos tiempos, a pesar de lo difícil que puede ser la situación. No permitas que el enemigo o tus propios ídolos destruyan tu relación con Dios. ¿Para qué quieren volver a esos dioses? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Era una vida destinada al fracaso eterno, porque solamente en Dios hay salvación. Iglesia, Campamento de Dios, en esta tarde yo te invito a que renueves el pacto que hiciste con Dios. Tú le entregaste tu vida, tú le entregaste tu corazón porque entendías que en ningún momento tú estabas llevando por buen camino tu vida. Necesitabas a Dios y decidiste entregársela, pero esta entrega es por completo. No solamente una parte de nosotros, es una entrega total. Así que decide hoy a quién servirás. Si vas a seguir apapachando tus viejos ídolos y teniéndolos ahí en lo secreto, y elegirás la muerte, o eliges a Dios. Es tiempo de decidir. Renueva tus votos hacia Dios. Si tú eres alguien que estás escuchando por primera vez acerca de Cristo y deseas que Él te salve, que Él te libre de tus ídolos, entrégale en esta tarde tu corazón a Él. Arrepiéntete de tus pecados y pídele a Cristo que entre en ti. Ten fe en su sacrificio. Pídele ahí a Dios en donde estás. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y que te salve. Porque la vida que estás llevando, siguiendo ídolos, es una vida que solamente lleva a la perdición. Hermanos, 30 años como iglesia, 30 años en los que Dios siempre ha sido fiel. Si en esta mañana tú decides renovar tu relación con Dios, puedes comentarlo ahí, en la transmisión. Que el Señor sea glorificado a través de tu vida por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, porque como iglesia necesitamos despojarnos, Dios, de nuestros ídolos. No puede haber en nuestras vidas otro Dios. Señor, purifica nuestros corazones, Padre. Necesitamos que sea tu Santo Espíritu el que nos transforme. Nuestros corazones naturalmente tienden a poner la confianza en otras cosas. En este tiempo, Señor, en el que no hemos podido reunirnos presencialmente, para algunos ha sido especialmente difícil mantenerse en la relación. Dios bendito, por favor, que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza de pecado, el que nos convenza de juicio, el que también nos convenza de tu gracia y tu perdón que solamente encontramos en ti. En este día como iglesia, Padre, queremos renovar nuestros votos en ti. Queremos poner nuestra confianza y nuestras esperanzas en ti, Señor. No sabemos cómo acabaremos el año. No lo sabemos, Padre. Tú solamente en tu divina
potestad, tienes control sobre lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Deseamos continuar firmes, Dios, tomados de tu mano. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.